toros. Cuando estamos hablando de toros, estamos hablando de toros que son para ceba, animales que no castran, que se van enteros para la ceba, y tenemos que saber también qué aplicarle, porque ellos tienen la gónada, ellos tienen testículos. Entonces no le vamos a estar aplicando más testosterona, no le vamos a estar aplicando más derivados de la testosterona tampoco, ni nandrolona, ni boldenona, ni trembolona, nada de eso, porque ellos tienen gónada. Entonces hay que ver qué anabólico dentro de lo que hay en el mercado podemos utilizar. Ahora, ¿cuándo utilizarlo? Bueno, profe, pero yo le pongo esto, chicos, eso está malo. Si tiene 30 días de duración y todavía le falta al animal 120 días para salir, ¿vas a traerte los animales 4 veces para inyectarlos 4 veces y volver a ir? No, eso se mata con uno solo, que te dura 120 días y así sucesivamente. O sea, hay que ver estratégicamente cómo utilizar el producto para movilizar poco el ganado. Ahorita la mano de obra es difícil también, y tratar de tener el menor manejo en la finca, pero que los animales salgan con el producto que debe colocarse. Este tema es bien interesante, y este tema es el último tema de la unidad de nutrición. Y en la parte del metabolismo hay ahorita un productor de Mene Mauroa, como que vienen 2 ferias de Mene Mauroa, no sé los que son de por allá, si hay alguno de por allá, no sé. Como que hay 2 ferias, una como que es local y otra como que es un poco más alejada, pero como que es más importante, algo así. Y este señor como que produce o tiene unas vacas de alta producción. Y él como que usualmente es el ganador de los concursos de leche y tal. Y él anda loco con qué se le debe dar a la vaca para que la vaca le produzca cada vez más leche. Eso olvídense, eso genéticamente ya está estipulado hasta dónde va a llegar la vaca. Ahora tenemos que ver cómo hacer para que la vaca dé esa leche. Pero ¿qué pasa? Que el productor se vuelve loco y como no tiene apoyo del veterinario, porque el veterinario no sabe ni siquiera que es una materia energética, entonces quieren darle proteína, soya a una vaca para que produzca leche. Yo le dije, compañero, mire, dígale al veterinario que me mande el nombre para yo buscarlo en mi carpeta y ver cómo sale la nutrición, porque ese no sabe por dónde está parado. O sea, acuérdense que ahorita vimos metabolismo en rumiante. ¿Cuál es el nutriente que hay que proporcionarle a las vacas para que den leche? Pasto. Cada respuesta, una es peor que la otra. Mejor esta yo creo que el veterinario da por ahí. La cantidad de leche, lo concentrado, la cantidad. Ajá, alimento concentrado. Pero ¿cuál es la base del alimento concentrado? Mercurio. ¿Qué materia prima? ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es la que estimula la producción de leche? Y así sale. Aquí hay unas alumnas que tienen como 20, que sacan 20 en los exámenes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque yo es que no los conozco. ¿Quiénes son? ¿O no están aquí? ¿No están aquí en este salón? Ella, usted. No, pero una alumna que sacó ahorita en el examen segundo, sacó toda la nota. Yo le puse, creo que se quedaba ya 10. Sacó 10. Yo le puse 10. No tenía 10, pero yo le puse 10. Un examen muy ordenado, muy organizado. ¿Quién era? Ay, ¿por qué no levanta la mano? ¿Tiene miedo? ¿Cómo se llama usted? Sabrina. Imagínate que yo no sabía que yo tenía una alumna que se llama Sabrina. Sabrina. ¿Sabrina qué? Ajá, Sabrina. ¿Cuál es el nutriente que estimula la producción de leche en una vaca?
los almidones. Acuérdense que cuando estamos nosotros viendo el metabolismo de los carbohidratos, los almidones son los que van a producir o los que van a sintetizar ácidos grasos volátiles propiónico y láctico a nivel de rumen. Y el ácido propiónico va a ser precursor de glucosa a nivel hepático. Y esa es la glucosa que va luego a la glándula mamaria. ¿Qué es lo que hay que aportarle a la vaca lechera para que produzca leche? Almidones. Ahora, ¿qué pasa? Que esto tiene también una limitante que es el pH. El pH. Al aumentar los almidones, voy a bajar el pH. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para poder contrarrestar esta bajada de pH? Colocar bicarbonato, que es un aditivo. En esto se basa también parte de la clase de hoy. Cuando nosotros vemos materias primas no tradicionales, dentro de esas materias primas no tradicionales, nosotros vamos a tener materias primas energéticas y materias primas proteicas. Tenemos también otras que las llamamos de relleno. Ahora, cuando hablamos nosotros de materias primas energéticas, yo puedo clasificar esas materias ¿qué tipo de materia energética puedo tener yo que son de pronto distintas en su efecto en la vaca lechera? De pronto unas me pueden estimular la producción de leche, de pronto otras no. Cuando yo hablo de materias primas energéticas, ¿cuáles son esos nutrientes que están dentro de ese renglón energético? ¿Carbohidratos? ¿Proteínas? No, la proteína es proteico. ¿Qué tienen con la proteína? La proteína es proteico, la proteína no estimula la producción de leche, la proteína que estimula la formación de músculo. El que va para el gimnasio, los que van para acá para el gimnasio, que se toman las merengadas, que se toman los aminoácidos, que se toman tal, ¿eso es para qué? ¿Para producir grasa? No, eso es para producir músculo. Entonces, cuando estamos hablando de materias primas proteicas, estamos hablando es sinónimo de músculo. Vamos a producir carne en el animal, vamos a estimular el crecimiento, el desarrollo, pero no vamos a estar estimulando la producción de leche. Y las proteínas van a estimular también la formación de proteínas de la leche, que es la caseína. Pero no me pueden volver a seguir diciendo que la proteína es lo que va a estimular ni la producción de leche ni la producción de cualquier, vamos a decir, tejido que se forme a partir de las materias primas energéticas. A partir de las materias primas energéticas, ¿qué puedo estimular yo? La producción de leche. Si utilizo carbohidratos solubles, como estos de acá, pero si utilizo polisacáridos o carbohidratos estructurales, ¿qué voy a estar estimulando? La grasa. Voy a estar estimulando la grasa. Voy a estar estimulando la grasa, ¿por qué? Porque ellas van a producir ácidos grasos volátiles cetogénicos a nivel de rumen. ¿Cuáles son esos ácidos grasos cetogénicos? Ácido acético y ácido butírico. Y ellos posteriormente se van a convertir en cuerpos cetónicos a nivel del hígado. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Esta parte tiene que estar clara para poder pasar para acá. Porque acá vamos a comenzar a ver materias primas energéticas, proteicas de relleno, pero las vamos nosotros a ligar a lo que es la alimentación en la vaca lechera. Entonces, por ejemplo, materias primas energéticas podemos tener la cebada, pero no la cebada como tal, porque la cebada es una materia prima energética tradicional, que la vieron con la profesora María, pero nosotros tenemos los subproductos, que son de cervecería, en el caso de la cebada, y de molinería, en el caso del trigo. ¿Ok?
Tenemos subproductos de cervecería y molinería, son materias primas energéticas. ¿Por qué son energéticas? Porque están constituidas por almidones, carbohidratos solubles. ¿Estimularán la producción de leche? Andrés, sí. Van a estimular la producción de leche. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ir nosotros planteándonos en la cabeza. Y ellas tienen una serie de características. Esa serie de características ustedes se las leen en la clase, que yo les voy a pasar. Pero lo importante es lo que yo les voy a dar acá. Estas materias primas tienen alta palatabilidad. ¿Qué significa eso? A la lengua no, al gusto. A la lengua es agradable el rollo. Al gusto, dice al gusto, porque el sentido es el gusto, no la lengua. Al gusto. ¿Ok? Entonces, alta palatabilidad tienen todas estas materias primas constituidas por almidones. Todas son altamente palatables. Ustedes se las dan al comedero y las devoran. Todas. El subproducto de cervecería, el subproducto de molinería, el plátano, la yuca, la melaza, la harina de papas, todas estas materias primas que son energéticas a base de almidones son altamente palatables. Altamente palatables. Acá tenemos una característica importante entre estas dos materias primas, es que los subproductos de cervecería son líquidos y los de molinería son sólidos. Esto es un polvo, como una harina. Porque esto es derivado, los subproductos de cervecería, de cuando se está realizando la cerveza. Y los productos de molinería es cuando se están realizando la pasta. En todos los derivados de pasta. Entonces, esto es seco, esto es en polvo y esto es líquido. Es decir, que para poder utilizar su producto de cervecería yo tengo que tener la finca cerca del lugar donde se está produciendo esta materia prima. Este es su producto. Porque hay que llevarlo en tanques como los tanques de enfriamiento de la leche, de transporte de la leche, hay que llevarlos igualmente. Y hay que tenerlos también a baja temperatura para mantenerlo por lo menos por una semana, mientras se están despachando en los comederos a las vacas. ¿Okay? Entonces, esta materia prima son altamente energéticas y van a estimular la producción de leche. ¿Ok? Bien. Hablamos asimismo de la uyama, del plátano, de la papa, de la yuca y la melaza. Estas son las materias primas energéticas no tradicionales que vamos a tener. Ahora, hay algo importante que ustedes tienen que tomar en cuenta desde el principio con el uso de estas materias primas no tradicionales. Estas materias primas no tradicionales se utilizan como una alternativa para la alimentación de vacas lecheras. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que analizar varios factores antes de utilizarlas. Y el primer factor es el factor económico. El factor económico y la disponibilidad. Yo no puedo pensar, por ejemplo, en Santa Bárbara en utilizar sus productos de cervecería o de molinería en mis vacas. No puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque no tengo una planta cerca que tenga estos subproductos. Y llevarlos de Maracaibo allá cuesta muchísimo más que lo que cuesta el alimento concentrado convencional. Entonces ya eso no es una alternativa para nosotros. Pero por ejemplo, yo pudiera hablar del nepe de palma.
el nepe de palma. O chocolatina, que es otro derivado del cultivo de la palma, del procesamiento de la palma. El nepe de palma, o también podemos utilizar la chocolatina, que es otro producto diferente al nepe, pero que también procede de la palma, de la fruta de la palma. Yo pudiera ver qué opciones nutricionales me ofrece a mí el nepe de palma para incorporarlo como materia energética. Ahora, les pregunto yo una cosa. ¿Tendrán el mismo efecto los subproductos de cervecería o molinería que el nepe de palma o la chocolatina en las vacas? Debería ser menor en calidad. ¿Cómo? Debería ser menor en calidad. La cebada debe ser más alta y el nepe de palma más bajo. No me han dicho nada. Debería ser igual porque eso está entrando en el recuerdo de energía. ¿Cómo? Debería de ser el mismo efecto porque está en el recuerdo de energía. Oh. ¿Qué otra opinión por ahí? Debe ser menos palatable. Menos palatable. Ok, ella es menos palatable. Ajá. ¿Pero qué más? Pueden formar principales genéticos, pero pueden tener distintas densidades energéticas. ¿Cómo así? O sea, hay uno que provee más kilocalorías que otros. Sí, pero estamos hablando de una materia prima energética para estimular la producción de leche. No tiene que ser que uno tenga más almidones que otro. ¿Ah? Tiene que ser que uno tenga más almidones que otro. Mayor cantidad de almidones. ¿Cuál sería? El maíz. ¿El qué? Ah, el maíz no. Yo también tengo una cantidad de La yuca. Estamos hablando de dos, de esta y de esta. No estamos hablando ni de la yuca, ni de nada de plátano, ni nada de eso. La cebada. Miren, estas dos cosas no se pueden comparar, son dos cosas distintas. Esto está constituido por carbohidratos solubles, esto está constituido por ácidos grasos. Esta es energética, pero constituida por ácidos grasos. Cuando yo les ponía a ustedes la lámina de ácidos grasos poliinsaturados, ¿se recuerda eso? Ahora en el examen que presentaron, o tampoco. ¿Cuál es la función de los ácidos grasos poliinsaturados? Usted. ¿Cuál es la función de los ácidos grasos poliinsaturados? No. ¿No sabés? No recuerdo. No estudiaste. ¿Cuál es la función de los ácidos grasos poliinsaturados? Compañero, así no avanzamos. Yo aquí no voy a venir a estar leyendo una lámina. Oye, olvídense de eso. La estimulación de las hormonas esteroideas, de las hormonas reproductivas más que toda la vaca. Ok, muy bien. Los ácidos grasos poliinsaturados me van a estimular la formación de las hormonas esteroideas porque ellas a nivel hipotalámico comienzan su efecto con la liberación de descarga, primero de FSH y luego de LH, para ocurrir la ovulación, que crezca el folículo y que el folículo una vez grande, llega la LH, ocurre la ovulación. Pero, y también por supuesto la formación de estrógenos y la producción de progesterona. Todo eso que estaba en la lámina que yo les pasé a ustedes por Telegram. Ahora, fíjense ustedes, esta materia prima que está acá es energética, de baja palatabilidad, como decía él, ¿okay? Pero su efecto es distinto al de una materia prima energética constituida por carbohidratos solubles. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que tomar en cuenta cuando estamos viendo el listado de materias primas no tradicionales energéticas es saber y clasificar cuáles me van a estimular la producción de leche y cuáles no.
La cebada me estimula la producción de leche, la uyama me estimula la producción de leche, el plátano me estimula la producción de leche, la papa estimula la producción de leche, la yuca estimula la producción de leche, la milaza contribuye también a aumentar la producción de leche, pero el DP de palma no. El DP de palma en tal caso me aumentaría la grasa láctea. La grasa láctea. ¿Y por qué? Bueno, porque estas materias primas que están acá, estas primeras hasta yuca, están constituidas por almidones. Y esta última, la melaza, está constituida por otros carbohidratos solubles que no son almidones. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la sacarosa. La sacarosa está dentro de la formación de los azúcares que constituyen a la melaza. Pero es un azúcar soluble que me va a estimular la producción de leche. Pero el nepe de palma no. Entonces ahí es donde yo quiero llegar. En que ustedes lo primero que tienen que ver cuando tienen las materias primas es saber cuáles me van a estimular la producción de leche y cuáles no. ¿Por qué yo puedo dar nepe de palma o chocolatina a vacas en producción de leche? Porque uno de los factores importantes en las vacas en producción de leche es la pérdida en la condición corporal, producto del balance energético negativo. Entonces, al yo suministrar nepe de palma, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy aportando energía que la vaca va a utilizar para mejorar su condición corporal. Cuando entre el balance energético positivo, ¿qué va a hacer? Va a almacenar esa grasa, esos triglicéridos, y se va a convertir en grasa de cobertura. Entonces, cuando yo estoy viendo las materias primas no tradicionales, leerse esa clase es muy fácil, es muy sencillo. La cosa es entender qué voy a hacer yo con cada uno de esos insumos. Y otra cosa importante, ver si ellas tienen factores limitantes. Factores limitantes. Que esos factores limitantes pueden traer como consecuencia que no se lleven a cabo los procesos metabólicos en el animal, o pueda llegar a producirse toxicidad en el animal. Entonces tenemos que ir viendo también cuál de estas materias primas me va a presentar algún problema de factor limitante. Por lo menos el subproducto de cervecería y de molinería, no. Esa materia prima puede ser perfectamente utilizable para la alimentación de vacas lecheras y estimular la producción de leche. Cuando hablamos de la uyama también es una materia prima energética, una materia prima con altísimo porcentaje de humedad, de agua, bajo porcentaje de materia seca. Bajo porcentaje de materia seca. Ahora, ¿cuál es la característica primordial tanto de la uyama, como del plátano, como de la papa, como de la yuca? Que estas materias primas tienen un elevado porcentaje de extracto libre de nitrógeno. Y ahí empieza a enredarse la cosa. Cuando yo estoy evaluando un alimento en el laboratorio, nosotros lo primero que tenemos que tomar en cuenta es el porcentaje de materia seca. ¿Okay? Y por supuesto, el porcentaje de humedad. Cuando hablamos de esa materia seca, nosotros en la materia seca vamos a albergar el porcentaje de proteína cruda, el porcentaje de extracto etéreo, tenemos también el porcentaje de ceniza,
¿Qué son las cenizas? Son los minerales. Son los minerales. Las cenizas son los minerales. La humedad es el agua. Es el agua. Proteína cruda es el nitrógeno. O el nitrógeno no proteico. O los aminoácidos. Como lo quieran poner. Y cuando hablemos del extracto etéreo, ¿cuál es el extracto etéreo? Luego, líquido, vamos a decirlo así. Ahora, ¿de dónde sale el extracto libre de nitrógeno? El extracto libre de nitrógeno surge 100 menos la sumatoria del porcentaje de humedad, más el porcentaje de proteína cruda, más el porcentaje de extracto etéreo, más el porcentaje de fibra cruda, más, ¿cuál falta? El porcentaje de ceniza. Suman esto y se lo restan así. Y eso va a ser el extracto libre de nitrógeno. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que hay una característica bien importante. ¿Qué abarca el extracto libre de nitrógeno? Por descarte de vitaminas. Por descarte de esas vitaminas. No, chico, pero quédate tranquilo. Estoy metiendo la pata así. No. ¿Qué abarca el extracto libre de nitrógeno? ¿El valor porcentual que tiene alimentos sin nitrógeno? ¿Ah? ¿El valor porcentual que tiene alimentos sin nitrógeno? No. Fíjense, el extracto libre de nitrógeno es una fracción donde, cuando estamos analizando los alimentos en el laboratorio, el método de Windy, o el análisis proximal, que es el que determina esa fracción, no se debe realizar para los alimentos fibrosos, es decir, para el pasto, para los henos, para los silos, no se debe realizar. ¿Por qué? Porque las fracciones de hemicelulosa y muchas veces parte de la celulosa se va para el extracto libre de nitrógeno. Se viene para acá. Son errores del método. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les dije yo del extracto libre de nitrógeno de todas esas materias primas? ¿Es alto o bajo? Alto. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es que son materias primas con alto índice de nutrientes. Con alto índice de nutrientes. ¿Qué va a pasar? Que un pasto va a tener un extracto libre de nitrógeno mucho más alto muchas veces que esas materias primas que están allí. ¿Y qué les indica a ustedes eso? Que es una materia prima que tiene de pronto mucha energía que proporcionar, pero no es así. Es alto porque por error del método, la hemicelulosa, que es parte de la fibra, se viene para acá, para el extracto libre de nitrógeno. Y va a aumentar el valor de esa fracción. Entonces, nosotros no podemos analizar un forraje por análisis proximal o de Windy, porque vamos a tener ese inconveniente. Tenemos que hacer BANSUS para poder cuantificar la pared celular de los alimentos fibrosos. Pero en el caso de estos insumos, yo sí puedo hacer un análisis proximal y me va a dar un alto extracto libre de nitrógeno. Y me da un alto extracto libre de nitrógeno porque va a tener altas proporciones de nutrientes importantes para la vaca lechera, como van a ser energía, como va a ser proteína, ¿okay? Que son altamente utilizables por ella. Entonces, por eso es que estas materias primas tienen alto extracto libre de nitrógeno. ¿Ok? Bien.
con los factores limitantes. Los factores limitantes son importantes. Hay algo que tienen que también tomar en cuenta, por ejemplo, en la UYAMA. En la clase, la UYAMA la comparan de hablar de la fruta como tal, de la UYAMA como tal, ¿okay? Y por otro lado, la semilla de la UYAMA. Cuando hablamos nosotros de la semilla de la UYAMA, esa materia prima, la semilla de la UYAMA, es alta en proteína cruda. Es decir, es un insumo proteico. Es un insumo proteico. Ustedes cuando ven ahí en la clase, en una tablita, donde está la composición de la UYAMA como tal y la composición de la semilla de UYAMA. Ustedes van a ver el valor proteico. Y el valor proteico, ¿cuánto tiene que ser el valor de proteína para poder decir yo que un insumo es proteico? Más de 20%. Más de 20%. Entonces ustedes van a ver en la semilla de auyama que tiene 30 y pico % de proteína cruda. Es decir, que la semilla de auyama es proteica. Mientras que, vamos a decir, lo que es la corteza, lo que es la fruta como tal, es completamente energética. Pero hay otra cosa importante también, que vemos que una de las características de la auyama es que es rica en ácidos grasos poliinsaturados. Ahora, ¿dónde se van a encontrar esos ácidos grasos poliinsaturados? ¿En la pulpa de la auyama? No. Se van a conseguir en la semilla. En la semilla. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Es importante y fíjense que nosotros lo que pasa es que, claro, imagínense, para una vaca utilizar semillas de auyama tendríamos que tener, no sé, sembrado todo el sur del lago para que esas semillitas puedan llegar a hacer algo en ese estómago y de tantas vacas. Entonces, pero lo importante es saber que es una alternativa que tenemos. Muchas veces hay gente que cosecha auyama, se le pasa la cosecha y simplemente la pierde. No, esa cosecha se puede utilizar en la alimentación de las vacas perfectamente. Así como, por ejemplo, cuando estamos hablando nosotros del plátano, hablamos de los que sepan de algo de plátano, de la cepa de plátano. ¿Han oído hablar de eso? De la cepa de plátano. El tallo, correcto. Me disculpan, pero es que la vida es un poquito loca, entonces yo no puedo apagar el teléfono, no puedo. Ok, entonces, bueno, tenemos esa parte que tenemos que tener mucho cuidado con cuando estemos nosotros hablando y clasificando en la auyama, que la auyama también la pueden llamar zapallo, tienen que separar muy bien lo que son las semillas de lo que es la fruta como tal. Yo creo que de auyama no hay nada más que hablar. Con el plátano es igual. El plátano no es un insumo para la alimentación animal, empezando por ahí. Primero por el costo. ¿Cuánto cuesta un plátano? ¿Un kilo de plátano cuesta? Bueno, depende. En los supermercados costoso llega a $2 y pico el kilo. En los supermercados más sencillos pueden llegar a unos 20 por ahí el kilo de plátano. ¿Ok? Nadie va a gastar esa plata en aportársela a una vaca, porque un plátano, una vaca es nada. Se lo come como comemos nosotros una galleta. Entonces eso no tiene ningún efecto. Pero ¿qué podemos hablar nosotros del plátano?
es una materia prima no tradicional. ¿Por qué? Porque en el sur del lago hay zonas plataneras. Hay zonas plataneras y las fincas adyacentes a esas zonas plataneras sí tienen la oportunidad de poder buscar en esa finca todo, vamos a decir, el rastrojo o todo el desecho de la cosecha de los plátanos. Y se la venden. Y se la venden. Así como hablan de la cepa de plátano. La cepa de plátano es una alternativa importante en la alimentación de la vaca lechera. Porque no es un insumo energético. Ojo. Estamos igualitos que con la uyama. Las semillas son proteicas. Pero el parénquima es energético netamente. Acá cuando estamos hablando del plátano, estamos igualitos. En el plátano tenemos varias cosas de las cuales hablar. Primero, el plátano como tal, que es energético. Es energético tanto verde como maduro. Almidones por un lado, sacarosa por otro lado. Almidones cuando está verde, sacarosa cuando está maduro. Altamente palatable. Altamente palatable. Y otra cosa importante, que tiene las mismas características que la uyama. Tiene gran cantidad de agua, tiene baja cantidad de materia seca, ¿okay? Tiene baja cantidad de proteína, pero tiene un alto extracto libre de nitrógeno. Tiene un alto extracto libre de nitrógeno. Ahora, con el plátano, sí vamos a ver una característica importante, que él sí tiene factores limitantes. Él sí tiene factores limitantes. ¿Cuáles son los factores limitantes del plátano? Cuando ustedes vieron el sorgo con la profesora María, ¿cuál era el factor limitante del sorgo? ¿Por qué? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? Taninos. Taninos. Los taninos. Entonces tenemos ya una materia prima aquí con factores limitantes. Los taninos. ¿Cuáles son los efectos de los taninos? Ese es uno. Ellos provocan a nivel de cavidad bucal un efecto astringente. Y eso tiende a disminuir el consumo voluntario de los alimentos. Entonces, esa obra astringente que provoca en cavidad bucal. ¿Qué otro efecto va a producir los taninos? ¿Qué otro efecto? Una disminución en las enzimas proteolíticas en el proceso digestivo. Salite al salón. Sálganse los tres. Sálganse los tres o suspendo ya la clase. Lo dije en la semana pasada. Están los mismos estudiantes con el mismo son. No. Doy la clase lista y estamos listos. Pero yo no voy a seguir aquí de payaso en la vida. Que si la galletita, que si el refresco, que si el lápiz, que si el... No. O sea, ¿por qué me siento mal? Vamos a ver qué nos acompaña. Miren lo que les voy a decir. A mí no me... Fíjense una cosa. Yo porque un alumno tenga 20 en la materia, no creen ustedes que le voy a repetir que sí al alumno que tenga 20 en la materia. Olvídense de eso.
Yo le rindo pleitesía al alumno educado, al alumno que realmente está interesado en la clase. No, un sinvergüenza como ese que ya tiene 2 semanas en el mismo plan. Se lo dije la semana pasada, ¿sí o no? ¿Recuerdan o no recuerdan? Ustedes son, a veces, como son amigos, entonces el malo soy yo. Se lo dije la clase pasada. Compañero, ¿a usted le gusta que en una clase que usted esté dando, yo me sienta allá a hablar y hacer? Hijo, no se le pasan las cosas. Y seguimos en lo mismo. No. Así que a mí 20 no me atañe. Olvídense de eso. Ok. Entonces, hay que tener cuidado con el plátano y los taninos. Claro. Esto no se ve en práctica mucho porque no utilizamos el plátano. El plátano es muy costoso para utilizarlo en la alimentación de vaca lechera. Pero vuelvo y repito, tenemos esta alternativa que es la cepa de plátano. La cepa de plátano nosotros no la podemos considerar un insumo energético. ¿Por qué no lo podemos considerar energético? Bueno, porque es que en la composición de él vamos a tener, son unos elementos que nos llaman la atención. ¿Y cuáles son esos elementos? La fibra. Por eso por acá yo les puse una clasificación de insumos de relleno. Y en eso de relleno entraría la cepa de plátano. Son alimentos que son voluminosos, y hay algo importante, ¿no? Hay algo importante. Estamos hablando de alimentos que también proporcionan fibra. Si proporcionan fibra, yo puedo realmente mejorar la condición corporal de las vacas, porque a través de la fibra yo puedo llegar a producir ¿qué? Grasa de cobertura. Exactamente. Entonces, ahí está lo importante de esto a nivel de campo. Yo voy a utilizar cepa de plátano repicada y para que se la coman los animales le puedo incluir algo de agua de melaza, echarle en los comederos a la hora de los ordeños y las vacas van a mejorar su condición corporal. ¿En qué se va a traducir que me van a mejorar la condición corporal? En que haya actividad también ovárica y que el animal me venga en celo, se aleje del anestro y vuelva a quedar preñada. Entonces, estas son alternativas que yo tengo para poder utilizar en la alimentación de vaca lechera y mejorar la condición corporal. El reto es mejorar la condición corporal. Bien, cuando hablamos nosotros de la yuca es otro insumo energético. La cepa de plátano se puede utilizar en silo también. En silo. Sí, en slime. Pero silo como. Repicado y en bolsa y almacenado. Nunca lo he visto. Se ha visto la cepa fresca. La cepa fresca. Pero, o sea, no puedo decirte no, porque si de pronto tú has visto eso, o eso se practica en alguna finca donde habría que analizarlo. Habría que... No lo he visto, sino que... Bueno, no. ¿Qué se ensila? Se ensila son materiales fibrosos, pero ya sean pastos o podemos utilizar también el maíz o el sorgo para hacer silo. Pero de cepa nunca lo he visto. La cepa, como la he visto, es que agarran esas pelotas, las repican en los comederos, les echan agua con melaza y eso se lo comen, pero lo devoran. Y tiene un efecto positivo en las vacas porque ayuda a mejorar la condición corporal. El silo es otra cosa. Bien, cuando hablamos de yuca, es otra materia prima energética constituida por almidones. Es decir, que la yuca es excelente para estimular la producción de leche. Excelente. Ahora, la yuca tiene factores limitantes. Y dentro de la yuca, nosotros tenemos también que
diversificar algunos elementos. Por ejemplo, del plátano, volviendo al plátano, la concha es proteica. La concha del plátano es proteica. En el vigía hacen hasta carne mechada de concha de plátano. ¿Usted ha escuchado? ¿La ha probado? Y que sabe igual. Sí, señor. Así como les estoy diciendo. Es que si usted le prepara un guiso y es carne mechada, lo que tiene que limpiar Sí, de verdad. Y es proteica. La concha es proteica. La concha es proteica. Así que si están pasando una mala racha, el plátano que se vaya a comer y hace su carne mechada. Profe, pero no importa si sea maduro o verde. No, verde. O sea, porque como cuando es Cuando es maduro no, sigue ¿cómo teniendo... va a hacerlo maduro? Maduro con la concha negra. O sea, la carne mechada más madura que Y dulce. no, verde. Plátano verde. La concha del plátano Yo lo verde. quiero ver haciendo espíritu. Bueno, fíjense, tenemos la concha que es proteica, la fruta como tal, que es energética, la cepa, que es de relleno. Fíjense bien eso. Cuando hablamos de la yuca, tenemos que el follaje de la mata de la yuca, el follaje, las hojas, son proteicas. Las hojas son proteicas. Y la yuca es energética. Ahora, la yuca tiene factores limitantes. ¿Cómo se llaman los factores limitantes? Lina marina, y lota australina, que en acción de la lina marasa se convierte en ácido cianhídrico. Ácido cianhídrico. Lina marina, lota australina. En acción de la lina marasa se convierte en ácido cianhídrico. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? La yuca, sobre todo esto ocurre con la yuca amarga. Que la yuca amarga es la base para hacer el casabe. El casabe. ¿Saben qué es el casabe? Sí. Ok. Bueno. Entonces, esa yuca amarga, como tiene gran cantidad de ácido cianhídrico, tiene la capacidad de producir alteraciones en el animal. Pero la yuca dulce, la que uno está acostumbrado a comer, simple y llanamente con cortarla, trocearla y ponerla un poco al sol, ella bota ese ácido cianhídrico rápidamente. No hay ningún problema. Hay algo importante de todas estas materias primas. Si ustedes me hablan, profesor, ¿cómo es la composición de la yuca? Igualito a la de la uyama, igualito a la del plátano. Vamos a tener una cantidad de humedad alta, una cantidad de materia seca baja y un extracto libre de nitrógeno alto. Ellas se comportan similar. Ahora, ¿qué va a pasar con la yuca, el plátano, la uyama, la papa? Que ellas pueden enriquecerse en su composición, porque fíjense que cuando hablamos nosotros del porcentaje de proteína acumulada es muy bajo, eso será 2%, más de allí no es. ¿Aló? Pero todas estas materias primas, por tener muy poco nivel de proteína, yo puedo enriquecer ese valor nutricional, yo puedo mejorar ese valor nutricional. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con nitrógeno no proteína. ¿Cuál es la materia prima a utilizar? No, urea. La urea tiene 262% de proteína bruta. Y yo puedo incorporar la urea, una mezcla de melaza urea
a cualquiera de estas materias primas. Voy a mejorar el valor proteico y voy a darle al animal un alimento mucho más completo. Por supuesto, para yo poder introducir urea en esa alimentación, tiene que ser de manera secuencial y gradual. Y debo incorporar también, por supuesto, azufre a la mezcla. ¿Y azufre para qué? Para que se sinteticen también los aminoácidos azufrados. Los aminoácidos azufrados. ¿Ok? Bien. Una vez que yo hago esa mezcla melaza-urea, yo puedo incorporar en cualquiera de estos, con estos elementos, autograma, plátano, papa, yuca, y voy a mejorar el valor nutricional. Mejorar el valor nutricional. Melaza. ¿De dónde deriva la melaza? De la caña de azúcar. Es altamente palatable. Pero la melaza hay que saberla utilizar. Y hay que saberla utilizar porque la melaza puede traer también alteraciones metabólicas en el animal. Alteraciones a nivel de rumen. Muchas veces, claro, ya esto en la actualidad se ve poco. Y se ve poco porque como es costosa y la unidad de producción, de pronto los números no dan para poderla comprar como se compraba antes, donde hasta el agua de bebida se le incorporaba melaza. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasaba en esos momentos? Que las vacas se la pasaban con diarrea, porque la melaza va a producir un aumento en el tránsito gastrointestinal, va a producir una disminución en la absorción de los nutrientes. Entonces, todo eso nosotros tenemos que evitarlo. ¿Qué es una materia prima buena? Buena, no buenísima, pero hay que saberla usar. Hay que saberla usar. Hay que saberla, por ejemplo, utilizar para mejorar la palatabilidad de alguna materia prima que no sea palatable. Por ejemplo, el nepe de palma. Yo quiero hacer de que los animales coman nepe de palma desde el día 1. Bueno, voy a ingresarle un poco de melaza para mejorar la palatabilidad en esos animales. Esa es una opción. Esa es una opción. ¿Ok? O yo lo suplemento, pero yo quiero, por ejemplo, que los animales consuman mayor cantidad de sal en los saleros para mejorar el consumo voluntario. Porque acuérdense que la sal va a mejorar el consumo voluntario en los animales, estimula el apetito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al incorporar yo melaza en la sal, los animales van a consumir más. Yo el viernes pasado, antes de venirme para acá, mando unos sacos de sal con melaza ya preparados a que un guajirito me los llevara para un comedero. De allá niños pegando gritos, porque la vaca que se lo iban a matar. Él echando la sal y las novillas pues todas ahí encima, y él es un bichito así chiquito, todo flaquito, y bueno, viendo esas moles ahí, salió corriendo con todo y saco. No, doctor, esas bichas me van a matar, me van a matar. Pero eso, o sea, lo que es la sal y la melaza, la combinación es muy palatable y los animales se desesperan por comerse eso. Eso es bueno. ¿Ok? Bien. Pero, por ejemplo, yo aumento mucho los niveles de melaza y voy a alterar también la flora que hay a nivel del rumen. ¿Quién constituye la flora ruminal? Bacterias. ¿Qué más?
bacterias, ¿qué más? Los protozoarios, ¿qué más? ¿Qué más? Los hongos, las levaduras, ¿qué más? Los bacteriófagos. Ok. Bien, ¿qué va a pasar con esas proporciones? ¿Cuál es la proporción que se encuentra en mayor cuantía a nivel ruminal? Las bacterias. Ok. ¿Qué pasa con la melaza? Que la melaza aumenta la población de protozoarios a nivel ruminal. ¿Y qué van a hacer esos protozoarios? Como son mini rumiantes, van a consumir o van a fagocitar las bacterias, y las bacterias celulolíticas y hemicelulolíticas desaparecen. ¿Qué va a pasar? Que ustedes ven, miren, y eso se ve en la finca. Y eso se ve en la finca. ¿Por qué las heces de las vacas, cuando se aumentan los niveles de melaza en la dieta, comienzan a eliminar restos de fibra en las heces? Porque no hay digestión, no hay ataque de la fibra lignocelulolítica por parte de las bacterias, porque las bacterias no están son los protozoarios, y quien ataca la fibra son las bacterias. Entonces se hace mucho mayor la población de protozoarios y enmascara la acción de las bacterias. Ven esas vacas con mala condición corporal y siempre andan cursientas, siempre andan con diarrea, siempre. Y restos de ese con un pedazo de fibra. Eso lo hace la melaza. ¿Y eso es reversible? ¿Ah? ¿Es reversible? Claro, eso es reversible. ¿Cómo sería para revertir ese efecto? Quitarle la melaza. ¿No se debería también inyectar, hay una operación, un tratamiento que es, Operación. o un tratamiento, disculpe, que es poner líquidos luminales en otro No vas a hacer una transfaunación, transformación? no vas a hacer esto, no, con tantas vacas, no te vuelves loco. Pero en caso hipotético sería mucho más rápido que el efecto del cambio de dieta. No, al cambiar la dieta ya está. Cambiar la dieta. Acuérdense de una cosa. Acuérdate, esa pregunta no la deberías ni hacer. Porque nosotros sabemos cómo se contamina el rumen. ¿Y cómo se contamina el rumen? Con el agua, con el pasto, con simplemente el contacto con los bebederos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al tú eliminar la melaza, la colonización de las bacterias se va a volver a dar, porque va a entrar con el agua, va a entrar con el forraje, y ellas empiezan a replicarse en el rumen. Ya está. Eso es todo. Pero hacer una transformación, no a una, porque eso no lo va a tener una vaca, eso lo van a tener muchas vacas, porque todavía están comiendo lo mismo. Entonces, eso se vuelve muy complicado de hacer. Ok. Entonces, eso por otro lado. ¿Qué otro elemento importante tiene la melaza? Que la melaza tiene mucha cantidad de potasio. Potasio es un macroelemento. Cuando veamos acá los minerales, en los minerales vamos a tener macro y vamos a tener microelementos. En los macros tenemos el fósforo, el calcio, el sodio, el cloro, el potasio, el azufre y el magnesio. Y en los micros todo lo que no está aquí. ¿Ok? Entonces, la melaza es rica en potasio. Es rica en potasio. Y eso va a traer como consecuencia también estimular o ser un elemento más para para ese proceso de diarreas. Ok. Vamos con el nepe de palma. ¿De dónde surge el nepe de palma? Producto de la transformación de la fruta de la palma centella. ¿Ok? Ahorita está en puro. El zulia, todo el zulia
está prácticamente tratando de ver cómo siembra palma en su finca. Desde Villa del Rosario hasta, bueno, hasta la zona del sur del lago, que era la zona que inicialmente fue la que comenzó con el cultivo de la palma seca. Ok. ¿Qué tipo de materia prima es la palma centena? ¿Cómo la clasifica usted? Energética. Es una materia prima energética. ¿Constituida por qué? Poliinsaturado. Ácidos grasos poliinsaturados. Ok, muy bien. Pregunto yo. Hay otra característica muy importante del DP de palma. El DP de palma puede tener buenos niveles de proteína. Es decir, yo puedo conseguir nepe, y aquí en el laboratorio pudimos llegar a estudiarlo, del 18-20% de proteína bruta. Normalmente él está entre 14 y 16, pero hay nepes muy buenos, que pueden llegar hasta 20-21% de proteína. Si pasa de 20, ya yo puedo considerarlo proteico. Pero por supuesto, el elemento primordial de él son los ácidos grasos poliinsaturados que va a tener. Entonces, yo no puedo clasificar el nepe como una materia prima proteica. Siempre o lo clasifico energético o lo puedo llegar a mencionar como energético proteico. Por ese nivel proteico importante que tiene, ¿okay? Que puede muchas veces pasar del 20%. Bien, acciones del nepe, bueno, ya se las he dicho y las tuvieron que presentar en el examen, que es el efecto de las grasas de sobrepaso. La mayoría de las grasas de sobrepaso están hechas con palma, con aceite de palma. La mayoría, la gran mayoría, porque es lo que tenemos acá en el país. ¿Okay? ¿Y qué va a pasar? Que simplemente por tratamientos industriales se protege la molécula. Se protege, puede ser con lipoproteínas, con tejidos vegetales, y eso hace de que evada la fermentación ruminal. ¿Ok? Que fue lo que yo les dije en la clase pasada, que esas grasas sobrepasantes van a obviar la fermentación ruminal y pasan directamente a intestino delgado. ¿Ok? Bien, eso por ese lado. Entonces, el nepe de palma me va a ayudar a mejorar la condición corporal, me va a ayudar a la parte reproductiva, es muy importante para la parte reproductiva, y para la parte reproductiva por el esquemita que les pasé por Telegram, por esa acción de esos ácidos grasos poliinsaturados. Entonces, cuando hablemos de nepe de palma, ¿lo puedo utilizar en vaca lechera? Sí, lo puedo utilizar. Porque vuelvo y le repito, nosotros debemos mejorar la condición corporal de la vaca en ordeño, que es una vaca que está muy limitada nutricionalmente y muy afectada por el balance energético negativo. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy claro. Eso por ahí. Vamos entonces a hablar la proteica. Vamos a tener cuando estamos hablando de las materias proteicas, tenemos en primer lugar la leucaena del mata ratón. En esas materias primas,
¿Ustedes conocen la leucaena? Y el mataratón. Bueno, son arbustos que eso se dan en la finca. Y bueno, muchas veces con la leucaena y el mataratón se pueden hacer cercas vivas. Esas cercas vivas se pueden utilizar sobre todo en la parte de Caja Seca, por allí de la Panamericana. Utilizan mucho la leucaena y el mataratón. Son materias primas que se utilizan para ramonear. ¿Qué es el ramoneo? Simplemente que el animal consuma o jale las hojitas del arbusto y vaya consumiendo esas hojas directamente del arbusto. No hay que estarlo cortando ni nada de eso por el ramoneo. Ahora, ella tiene un factor limitante que es la mimosina. Mimosina o 3,4 dihidroxipiridona. Y hay un microorganismo que es el Synergistes jonesii que se encuentra a nivel ruminal, y ese Synergistes jonesii es el que puede contrarrestar la acción de ese 3,4 dihidroxipiridona. Simplemente lo neutraliza. Y la mayor parte de los rumiantes de acá, del sur del lago, de acá de Venezuela, tienen ese microorganismo en la flora ruminal. Entonces, no hay, vamos a decir, grandes problemas con la mimosina. ¿Dónde se presenta el problema? En trabajos experimentales que se han hecho con animales que nunca han tenido contacto ni han tenido la presencia de ese microorganismo a nivel ruminal. Entonces allí sí se comienzan a evidenciar los efectos de 3,4 dihidroxipiridona, que son cataratas, alopecia, ese tipo de cosas. Cuando hablamos de la yacija y de la uria, simple y llanamente, la leucaena y el mataratón tienen buena palatabilidad, los animales no tienen ningún problema en el ramoneo de consumirla, y simple y llanamente pues se le proporciona de esa manera al animal. Eso sí, no podemos dejar que esos árboles crezcan mucho, que esos arbustos crezcan mucho, hay que mantenerlo, hay que tratar de estarle metiendo a los animales para que los mismos animales sean los podadores de la planta. Con la yacija y la uria, son fuentes de nitrógeno no proteico. La yacija van a ser parte de los excrementos de los pollos de engorde, de esas camas que quitan luego que toda la producción de pollo sale a matadero. Esas camas las recogen completamente para volver a desinfectar el área y prepararlo para los nuevos pollos que van a ingresar. Esa yacija, ahí van a tener ustedes restos de heces, restos de orina, restos de alimentos, muchas veces hay parte de viruta de madera, se pueden ir alambres, metales. Entonces, lo importante para utilizar la yacija hay que tamizarla, hay que colarla, utilizar unos coladores que se hacen rectangulares en la finca con malla para poderla pasar y eliminar todos esos objetos punzopenetrantes que pueden llegar a causar pericarditis traumática en los bovinos, porque simplemente el bovino se lo come. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Pero, por otro lado, no tiene toxicidad como la uria sí es tóxica. La uria, por eso yo les dije que había que proporcionarla de manera secuencial, de manera gradual, para poderla incluir y que el animal a nivel de rumen pueda producir ese pool de amonio de la manera que él lo puede tolerar. ¿Okay? Esta tiene 262% de proteína cruda, la yacija tiene 20-25% de proteína cruda máximo, y por supuesto, si vamos a hablar de eficiencia, la yacija va a ser mucho más eficiente que la uria. La uria, vuelvo y le repito, puede llegar a causar toxicidad. Y una característica importante de la uria es que es higroscópica. La uria es higroscópica. ¿Qué significa eso? Que atrae el agua. Ustedes ponen un saco de uria en un piso de cemento y alrededor del saco se les va a humedecer, porque ya atrae el agua. Y eso es así tal cual.
Ponen un saco de urea, al rato ven ustedes, húmedo todo el alrededor de donde está el saco. ¿Ok? Bien. Con eso terminamos la parte de materias primas no tradicionales. Vamos entonces a pasar a la parte de minerales. Por favor. De minerales. Y rápidamente lo vamos a hacer porque esta clase la podemos ahondar más en la parte teórica la semana que viene, y realmente en práctica les voy a dar lo que me interesa. ¿Cuáles son los macroelementos? Calcio, fósforo, magnesio, sodio, cloro, potasio y azufre. Esos son. ¿Qué característica es lo primordial que ustedes tienen que saber de los minerales? Vamos a ver, Andrés, defíname lo que es un mineral. Son elementos inorgánicos. Eso es lo primero que ustedes tienen que, en la definición de los minerales. Son elementos inorgánicos. Es lo primero que tienen que definir ustedes. Cuando ustedes están hablando de minerales, los minerales son elementos inorgánicos. Como estamos en práctica, tenemos que entonces hablar de un concepto que se adecue más a la práctica que a la teoría. Porque a la teoría yo les di otro concepto, pero a mí me interesa hablar de un concepto a nivel práctico. Son elementos inorgánicos, ¿ok?, que resultan de qué proceso? De la incineración de qué? De la materia orgánica. Incineración de la materia orgánica. ¿Y este proceso de incineración en qué se lleva a cabo? ¿Ah? Pero ya lo dije, en la mufla. En la mufla, correcto. ¿A qué temperatura? 550, 600 grados centígrados. Otros dicen 500, 550 grados. ¿Ok? ¿Por qué tiempo? ¿Qué duración? Andrés, ¿cuánto? 5 horas. 5 horas. Eso es todo. Entonces, los minerales son elementos inorgánicos, que resultan de la incineración de la materia orgánica. De la incineración de la materia orgánica. ¿En qué objeto vamos nosotros a realizar esa incineración? En una mufla. ¿Qué es una mufla? Es como un horno. Ya la próxima semana probablemente Judy venga para mostrarle todo ese proceso. En la mufla, 550, 600 grados centígrados por 5 horas. ¿Qué eliminamos nosotros a través de ese proceso de incineración? La materia orgánica. La materia orgánica. ¿Y qué va a quedar? La materia inorgánica, que son los minerales. ¿Ok? Ya sabemos cuáles son, cómo se clasifican los minerales. Los minerales se pueden clasificar en macro y microelementos. ¿Okay? Los macros son todos estos que vemos allá. Los micros, nómbreme 5 micros. Selenio, magnesio, selenio, cobre, zinc, hierro, yodo. Todos esos son minerales, microelementos.
Entonces esos son microelementos. ¿Qué pasa ahorita en la nutrición actual? Que los microelementos son los importantes. Antes siempre hablábamos del efecto del fósforo y del calcio en la alimentación de vacas lecheras. Y ellos siguen siendo importantes, claro que sí. Y por supuesto, todos los que tienen que ver con los electrolitos, cloro, sodio y potasio, también son importantes. El azufre es importante también por la parte de la formación de aminoácidos azufrados. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa en la actualidad con los microelementos, que son los que se han visto involucrados directamente en el proceso reproductivo? ¿Y cuáles son esos minerales? Tenemos el cobalto, tenemos el cobre, tenemos el zinc, tenemos el cobre, tenemos el manganeso. Esos elementos, junto al yodo también, esos elementos están ahorita en todos los tratamientos de fertilidad que nosotros vemos a nivel de finca, tanto para vacas en anestro, como para novillas que van a entrar al celo, como para vacas que se les va a hacer IATF, como para novillas que se van a sincronizar para poderles transferir embriones. Siempre deben estar incluidos los microelementos. Eso es importantísimo. Y ahora se une la acción de los microelementos unidos a la adición de grasa sobrepasante. Entonces allí vamos a tener un producto donde vamos a estar potencializando la acción de los ácidos grasos poliinsaturados por elementos como el cobre puntualmente, como el manganeso, como el zinc, que van a estar estimulando la liberación de la LH para que ocurra el proceso de ovulación. Entonces, por eso es que los micros son importantes. Por eso es que los microelementos son importantes, porque ellos van a potencializar la acción de los ácidos grasos poliinsaturados que puedo incluir yo en esas mezclas para las hembras que están en reproducción. Vamos a tratar de ver si yo logro, por lo menos los nuevos, que vayan otra vez a este semestre a Corpo de Orobeca, para que vean ustedes cómo elaboramos nosotros allí en Corpo de Orobeca los minerales enriquecidos con grasa de sobrepaso. Ese mineral que yo lo formulé hace ya como año y medio, ya fue aprobado por los gobiernos de Centroamérica y Panamá para ser comercializado en todos esos países. Es el único mineral ahorita en Venezuela que está avalado ya para ser comercializado en todos esos países. Y ya se hizo la primera exportación del producto. Entonces, es importante y tenemos ahorita, en el Congreso yo mostré el resultado de 4 fincas que lo hicimos en Sur del Lago, y ahorita entró el Grupo San Simón, que ya nos entregó los resultados, y de hecho compraron un cargamento importante del mineral por los efectos que tuvo en las vacas de Orbeca. Y quien llevó el ensayo fue el profesor Lionel García. Fue el profesor Lionel que está trabajando ahorita con Grupo San Simón. Entonces, nosotros le dimos a él el mineral para un mes para probar el mineral en la finca. Fuese bien, fuese mal el resultado, bueno, teníamos que esperar. Porque nosotros, como les dije yo al dueño de la empresa, yo no voy a estar promocionando ni recomendando un producto que no se haya probado a nivel de campo. Pero en todos los ensayos, bueno, y de hecho la calidad del producto ya fue aceptada, que saben que es difícil que un producto de ese tipo lo acepten en países organizados y donde no hay esa corrupción y ese enchufe que hay aquí
en Venezuela y ya fue aprobado allá. Entonces, eso quiere decir que vamos por buen camino. Cuando nosotros estamos hablando de minerales, hay otra variedad que tenemos nosotros que nombrar. Habíamos dicho que los minerales son orgánicos, pero ustedes van a ver en la clase una parte que dice minerales orgánicos. ¿Ok? Y esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque esos son minerales que se han hecho a nivel industrial. ¿Con qué finalidad? A nivel de el intestino delgado. Esto lo vamos a ver. A nivel de intestino delgado, nosotros vamos a encontrar los enterocitos. ¿Ok? Y allí a nivel de enterocito es donde se van a absorber todos estos macro y microelementos. ¿Ok? Este es el punto de absorción. Ahora, ¿qué limitantes van a tener los minerales a nivel de esos puntos de absorción unos con otros? Las cargas. Dentro de los minerales tenemos aniones y tenemos cationes. ¿Ok? Esta diferencia de cargas va a producir lo que se llama interacción mineral. Interacción mineral. ¿Qué significa eso? Que los minerales compiten con los mismos receptores. Puede haber receptores tanto para aniones y cationes. Entonces esa lucha por el receptor para ver quién pasa hace que se bloquee la absorción de los minerales. ¿Y para qué surgen los minerales orgánicos? Para tratar de enmascarar esas cargas y que el mineral pueda pasar. Eso es todo. Entonces, ¿cómo hago para llegar a producir ese mineral orgánico? Simple y llanamente, tengo que tomar los minerales que me interesan, que pasen directamente por el enterocito y tratarlos de cubrir con una proteína, con una lipoproteína, con un tejido vegetal. Igualito que con la grasa de sobrepaso. Igualito. O con la proteína de sobrepaso también. Porque no solamente es la grasa, la proteína también se puede sobrepasar. ¿Cuáles son los puntos de digestión de la proteína en la vaca lechera? En el rumen y en el abomasum. Correcto. Muy bien. Muy bien. Las proteínas normalmente en el rumen y en el abomasum. ¿Qué pasa con la proteína de sobrepaso? Que la proteína de sobrepaso va a evadir la fermentación ruminal. ¿Y dónde se va a degradar? Intestino delgado. Intestino delgado. Igualito pasa con los minerales. El mineral orgánico, que es un mineral que estuvo produciendo acá Álvaro Santana en la Cachamana, pero que lastimosamente dejaron de producir, que tenían ellos como objetivo producir un compuesto que pasara libremente por el enterocito y que no tuviese competencia con otro microelemento o macroelemento. ¿Ok? Entonces los que me interesan son los que voy a proteger para evadir ese proceso de interacción
a nivel del enterocito. ¿Y qué va a pasar con el mineral que no se absorbe a nivel de enterocito por este proceso de interacción? Se va para el riñón. ¿Okay? Ustedes van a ver también allí, cuando estén leyendo, ¿qué era lo que les estaba diciendo? Disculpen. Cuando estamos leyendo, Porque cuando leamos la diapositiva. Cuando lo mismo pasa con niños, no, ya no se elimina el riñón, pero esto es la parte de, pero no, después yo empecé con otra cosa. Nada, que cuando leamos la diapositiva ya se fue. ¿Ah? Que usted dijo, cuando esté leyendo la diapositiva y se fue. Que ya. Ustedes van a ver también, no es que esto, discúlpenme con suerte, pero no lo puedo apagar. O sea, lastimosamente yo miren, estoy aquí porque no hay más profesores de nutrición. Y tuvimos una candidata a la que le di flu. La eliminé. Porque esa sí lo hubieran querido tener ustedes de profesora. Esa sí lo hubieran querido tener aquí. Yo creo que la fiesta aquí sería peor que en una discoteca. Con ella. Entonces, bueno. Pero ahorita tengo muchas cosas y estoy un poco complicado. Pero bueno. Fíjense, cuando ustedes estén leyendo la lámina, van a existir otros factores también que se toman en cuenta en estos minerales orgánicos para que ellos puedan pasar fácilmente por el enterocito. ¿Ok? Y es el peso molecular. Que viene dado en Daltons. ¿Okay? Esa característica se la estudia, porque esa característica le sale en el examen. ¿Ok? Bien. Esa parte, eso es lo único que va allí en minerales. Y lo otro de minerales es lo siguiente, que es el espectro fotométrico. Fíjense que cómo nosotros medimos los minerales a nivel de laboratorio, a través de la espectrofotometría. Vamos a ver, usted otra vez como por quinta vez le pregunto hoy en clase. ¿Cómo mide usted la energía bruta de un alimento? Eso es práctica. Por la bomba calorimétrica. No te sabéis nada. ¿Cómo medimos la concentración de los minerales? Por espectrofotometría. De absorción atómica y de emisión atómica. Absorción atómica y emisión atómica. Y tenemos, por supuesto, absorción atómica acoplada a un horno de grafito. En el laboratorio tenemos el primero. Tenemos absorción atómica acoplada a un horno de grafito. A través de esto, nosotros medimos, cuantificamos la parte de minerales. Por ejemplo, yo quiero determinar, y fíjense que en esto presten atención,
porque aquí es donde ustedes se confunden. Esta es la parte que los mata a ustedes en el examen. Por espectrofotometría, yo puedo determinar la cantidad, por ejemplo, de calcio, la cantidad de calcio que hay en un insumo. Por ejemplo, usted me trae para acá una harina, X harina, una harina de hueso. Y usted me dice, profesor, yo necesito que usted me determine la cantidad de calcio que tiene esta harina de hueso, porque yo la voy a incluir en un trabajo experimental y necesito tener esto. Bueno, para poder nosotros determinar calcio, nosotros tenemos que hacer espectrofotometría. Sea de absorción o sea de emisión, cualquiera de las dos. Pero hay que hacer espectrofotometría. Ahora, si yo le pregunto a usted, que está también perdidísima, si yo le pregunto a usted, ¿cómo determina usted la concentración de cenizas en esa misma harina de hueso que trae la señorita para el laboratorio? Incinerar. Esa es la respuesta, correcto. Por incineración, yo voy a obtener la cantidad de cenizas totales. Eso se hace por incineración. Pero si yo quiero determinar un solo mineral, dos minerales, tres minerales en particular, en alguna muestra, ¿qué tengo que hacer yo? Espectrofotometría. Porque ahí yo voy a individualizar. Yo tengo que tener el aparato, el espectrofotómetro, tengo que tener los kits que me miden esos minerales que usted me trae al laboratorio para que los analice y procesar la muestra. Entonces, no es lo mismo determinar el porcentaje de ceniza de una muestra que determinar el porcentaje de un mineral en una muestra. ¿Está claro eso? ¿Está claro allá? Si yo quiero determinar la cantidad de cenizas que hay en un pasto alemán del sur del lago, ¿qué tengo que hacer? Incinerar, nada más. Pero si yo traigo el pasto alemán para determinar la concentración de fósforo que tiene ese pasto, ¿qué tengo que hacer? Espectrofotometría. Ya sea de absorción o de emisión atómica. ¿Ok? Y tenemos que tener también claro cómo están estructurados los átomos. Estos son los orbitales, estos son los electrones, este es el núcleo, este es el átomo. ¿Qué pasa cuando estamos haciendo espectrofotometría? Que yo en espectrofotometría tengo una muestra y la muestra está constituida por millones de átomos. ¿Okay? Y todos esos átomos están distribuidos de esa manera, en estado de reposo. Están sus orbitales con sus electrones y el núcleo. ¿Qué va a pasar cuando estos aparatos, tanto el de absorción como emisión, aplican energía al átomo? Ese átomo se va a desconfigurar. Y pasa de un estado de reposo en el que está a un estado de excitado. Pierden la conformación de ese átomo. Se desordena todo por la energía que se le aplica. ¿Y qué va a pasar? Que posteriormente habrá un proceso de absorción
o un proceso de emisión de la energía que va a emitir el átomo o que va a absorber el átomo. Si es una espectrofotometría de absorción atómica, el aparato va a medir la energía que absorben los átomos. ¿Y cómo va a ser proporcional esto? Muy sencillo. Si hay mucha cantidad del fósforo que la bachiller viene a solicitar que yo mida en la muestra, si hay mucho fósforo, ¿cómo va a ser la absorción? Mayor. El átomo absorbe la energía porque yo le estoy colocando un kit al aparato específico para el fósforo. Y como hay mucha cantidad de fósforo, el fósforo absorbe esa energía. Si estoy hablando de un proceso de emisión, de espectrofotometría, de emisión atómica, ¿qué va a hacer el átomo? En vez de absorber, va a emitir energía. ¿Y de qué forma la emite? En forma de luz. En forma de luz. Y hay un espectro de colores para poder leer esa concentración de fósforo que hay en esa muestra. Entonces, a mayor energía, mayor será la absorción o la emisión de la muestra. ¿Ok? O sea que lo que se absorbe o lo que se emite es energía. Se emite en forma de luz. Y el aparato, por supuesto, va a cuantificar esa cantidad de luz emitida o esa cantidad de energía absorbida por parte de los átomos. Y se los pasa. Igualito, como les digo, como un examen de glicemia, cuando uno se lo va a hacer. Si tuviera el gordo Luis aquí, se lo dijera. Si él va a hacer su examen de glicemia, esa glicemia le saldrá como 500. Comiendo aquí papita todas las noches, comiendo como se la pasa ahí. Entonces, ahí tienen, si el aparato es de absorción, bueno, romperá los átomos la absorción porque eso no lo puede. Eso vive en eso. Si es una que anda escondiendo un domingo 7, igualito. Cuando va a recibir la muestra le va a decir que la progesterona es positiva y allá voy, lágrimas y lágrimas y lágrimas. Tanto esconderse para igualito, eso es igualito. Porque todos estos aparatos trabajan de esa manera. Todos esos aparatos trabajan de esa manera. Entonces, todos llevan un rango numérico, y ese rango numérico, por ejemplo, si es positiva la prueba, va a salir de lo normal, para decir que está positiva, que está embarazada la muchacha. Si es en el caso del gordo con las hamburguesas, bueno, la glicemia le va a salir disparada. También porque parte o rompe la cantidad del valor normal esperado en una persona normal. Y aquí es igualito. Ando buscando fósforo. Hay mucho fósforo en la muestra. Por supuesto, la emisión o la absorción de energía va a ser mucha. Si es por emisión, va a haber luz. Si es por absorción, simplemente se va a cuantificar esa energía absorbida por parte de los átomos. Eso es lo importante acá en minerales. Si en minerales no se me pongan a estudiar las funciones de los minerales, no, eso es en teoría. Aquí en minerales lo importante es saber cuáles son los minerales, cómo se preparan los minerales para las pruebas de espectrofotometría. Eso es importante. Cómo se preparan. Y en la clase lo tienen perfectamente detallado. No vayan a empezar a ponerse a inventar, no, que el profesor no lo dio en clase. Ustedes también tienen que leer. Pero eso está ahí puntualizado completamente. Cómo yo voy a preparar un pasto para llevarlo al espectrofotómetro. Un pasto tengo que incinerarlo, porque un pasto no lo puedo someter a una digestión. Entonces el pasto hay que incinerarlo. Hay que incinerarlo hasta obtener la ceniza.
Y esas cenizas posteriormente las vamos a forar para llevarlas al espectrofotómetro. Pero allí tenemos varios tipos de muestras que se pueden llevar al... Tenemos la sangre, tenemos también, creo que sangre, pasto, no recuerdo qué otra... tejidos. Los tejidos. Los tejidos es importante porque, por ejemplo, los que van a pequeños animales. Los que van a pequeños animales siempre tienden a preparar muestras para enviar al laboratorio. Bueno, esas muestras de tejido hay que someterlas a un proceso de digestión para poder posteriormente llevarlas al espectrofotómetro. ¿Qué otra cosa de minerales? Lo importante es esto. Esto es lo importante. Esto es. En vitaminas, a diferencia de los minerales, las vitaminas no son inorgánicas. Las vitaminas son orgánicas. Es la principal diferencia que hay entre estos dos grupos de nutrientes. ¿Okay? Cuando hablamos de vitaminas, las vitaminas son importantísimas para todos los procesos, al igual que los minerales. Aquí no hay un grupo de nutrientes que no sea importante. Aquí todos son importantes, porque todos tienen funciones puntuales en el metabolismo. Si ustedes dejan de consumir vitaminas y minerales, bueno, andarán débiles, no tendrán fuerzas para nada, porque el organismo extrae todos los nutrientes de los alimentos. Los alimentos son unidades constituidas por carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales y vitaminas. Entonces, cada uno de esos grupos son importantes. Y las vitaminas, acuérdense que las podemos clasificar en hidrosolubles y liposolubles. Dentro de las hidrosolubles, ¿cuáles tenemos? El complejo B y la vitamina C. Y dentro de las liposolubles, ¿cuáles tenemos? ADK, A, B, E y K. Esas cuatro. Importantísimo. Importantísimo. No me pueden decir, profesor, las hidrosolubles no son importantes. No, mentira. Si desde que el becerro nace estamos utilizando vitaminas hidrosolubles para estimular el apetito, para mejorar la locomoción, para fortalecer el sistema musculoesquelético, desde que nacen los terneros. Empiezan a utilizar con B, con eritrogen, todas esas pentavival, todos esos compuestos vitamínicos, también enriquecidos con minerales y a veces con aminoácidos. Entonces, todas las vitaminas del complejo B son importantes, pero hay una muy importante que es la B12. La B12 y el cobalto están íntimamente relacionados. ¿El cobalto es macro o micro? Micro. Y fíjense ustedes que los desparasitantes para terneros, por supuesto, esto le interesa a los que van a trabajar en rumiantes, pero los desparasitantes orales son ricos en cobalto. ¿Por qué son ricos en cobalto? Para estimular la síntesis de B12 a nivel ruminal. ¿Y por qué es importante la síntesis de B12? Porque necesito sintetizar, producir glóbulos rojos para que ese becerro pueda crecer, pueda desarrollarse, pueda elongar sus músculos y pueda vivir saludablemente. Eso lo hace la vitamina B12, pero se necesita el cobalto. Y el cobalto es un microelemento. Entonces fíjense cómo hay sinergia entre los minerales. Así como en muchas oportunidades también vamos a ver efectos negativos de los minerales con respecto a algunas vitaminas. Hay como algunas interacciones. Pero en el caso del cobalto con la vitamina B12 es importantísimo. ¿Okay? Y eso es a partir de la adenosylcobalamina y de la cianocobalamina, que lo vamos a ver en la parte de teoría. Bien, ¿por qué son importantes
tener presente, por ejemplo, o conocer qué vitamina se sintetiza con el sol, con la presencia del sol. La D. ¿Ok? Entonces ya sabemos nosotros que la vitamina D en nuestros animales no va a tener problemas. Bueno, nuestros animales están en pastoreo y recibiendo buen sol. Entonces esa parte por ahí no es limitante, pero la A sí. La A sí. Y la E también. ¿Por qué? Porque la E, si los animales están consumiendo concentrado, probablemente los concentrados puedan suplir la vitamina E, pero los que no consumen concentrado van a tener esa deficiencia. Entonces, muchas veces, por eso es que es importante la aplicación de vitamina AD3E a los animales por lo menos 1 o 2 veces al año. ¿Okay? Bueno, yo creo que con esto ya más o menos terminamos. La clase, todo lo que les dije, ustedes lo van a ver. No hay nada nuevo.